Pues amados, vamos a la palabra. ¿Qué tal si me acompañan a dos versos bíblicos que están ahí? Hemos estado compartiendo, y esta es la penúltima prédica de una serie de 4 temas que hemos estado compartiendo acerca de relaciones de discipulado. Comenzamos hablando de la relación de discipulado de Moisés y Josué. Luego, la semana pasada hablamos de Elías y Eliseo. Y hoy vamos a hablar de la relación de discipulado más quizás famosa en la Biblia, y es la que Jesús tuvo con sus discípulos. Y vamos a terminar la semana que viene, no, porque es el Día de las Madres, vamos a tener un tiempo especial, pero el próximo, el domingo después del Día de las Madres, vamos a terminar esta serie con la relación de discipulado entre Pablo y Timoteo, y con eso cerramos el tema que hemos estado llevando. Pero quiero que si busquemos estos 2 versos en la Escritura, porque estos 2 versos en la Escritura nos van a servir de base para lo que nosotros vamos a estar compartiendo en esta tarde. Amén. Así que póngase de pie conmigo y vamos a leer los pasajes y luego vamos a orar, y entonces vamos a permitir que el Señor, por medio de su palabra, hable a nuestros corazones. Dice el pasaje en Juan capítulo 15. Vamos a leer no solamente desde el verso 15, aunque solamente ahí puse el verso 15, vamos a leer unos versos anteriores a ese para que nos haga sentido y podamos conectar. Este pasaje de Juan 15 es un pasaje muy importante donde Jesús le está revelando una verdad bien fundamental para lo que es la relación de Él con sus discípulos y con nosotros también. Capítulo 15, vamos a leer desde el verso 11, ¿ok? Vayan su Biblia conmigo, dice: estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes. Lo que Jesús les estaba hablando, básicamente utilizando la ilustración de la vid y las ramas, hablando acerca de la experiencia de permanecer en Dios y de nuestra unión con Cristo, ¿verdad? En relación con Él, para poder dar fruto. Estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea perfecto. Es otra manera de decir completo o pleno. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. Nadie tiene un mayor amor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Y ustedes son mis amigos. Me encanta el hecho de cómo Jesús se refiere a sus discípulos como amigos. Si hacen lo que yo les mando, ya no los llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, sino que les he llamado por tercera vez amigos, porque les he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. Señor, oramos a ti en esta tarde, reconociendo que tu palabra es capaz y suficiente para que aún sin yo tener que predicar de ella hoy, tú nos hables. Yo te pido, Dios mío, que en tu misericordia tú me des palabra y me des gracia para poder explicar y ayudar a mis hermanos acá a que podamos juntos aplicar en el poder de tu Espíritu las verdades que aquí vamos a mirar en esta tarde. Ayúdanos, Señor, ilumínanos. Señor, quita toda distracción y que nosotros podamos apreciar la maravillosa verdad de tu palabra. Fórmanos, Señor, redargúyenos si en nuestra vida hay algo que necesita cambiar. Señor, abre nuestros ojos para que podamos ver la maravillosa bendición de vivir en unidad contigo. Y Señor, si entre nosotros hay alguien que todavía no ha recibido fe salvadora, que todavía no te conoce ni tiene una relación contigo, oh Padre, te pedimos que hoy sea día de salvación. Padre, te pedimos esto en el nombre de Jesús y para tu gloria. Y el pueblo de Dios dice, amén. Tome su asiento. Un verso clave, hermanos, que capta aquí la idea de lo que yo quiero comunicarles en esta tarde, tratando de mirar la relación de discipulado que Jesús tuvo con sus discípulos, la vemos en Juan 15:15. ¿Por qué nosotros estamos hablando y por qué yo les he estado hablando de esto las pasadas semanas? Les he estado hablando de esto durante las pasadas semanas porque nosotros en este año como iglesia hemos tenido como norte el poder reflexionar en cuanto al llamado que Dios nos hace a nosotros ser discípulos. Y a su vez el llamado que Dios nos hace a también ayudar a otros. Significa esto, yo también estar en la posición de poder discipular a otro, mentorear a otro, ayudar a otro a que crezca. Mientras yo crezco con Cristo, ayudo a otros a que también puedan crecer en Cristo.
Y todas las iniciativas que nosotros como iglesia estamos queriendo impulsar en todos los ministerios buscan el que este objetivo se cumpla y poco a poco vamos a seguir afinando y usted va a estar escuchando cosas que vamos a estar compartiendo en el aspecto de cómo esto va a seguir viéndose en el futuro para nosotros como iglesia. Me llama la atención lo que ya ustedes han notado en este pasaje. El hecho de que Jesús, al referirse a sus discípulos, los llame amigos. ¿Qué denota esto, hermanos? Esto denota el interés de Jesús por una relación cercana, lo vemos ahí. Por una relación cercana con aquellos en quienes Él quería invertir y dejar una marca, un legado espiritual. Porque el medio que Dios ha querido utilizar para revelarse a nosotros no ha sido solamente la instrucción y el traspaso de información, sino la transferencia de vida. ¿Cuántos dicen amén? Eso lo hemos visto en el ejemplo de Moisés con Josué. Eso lo vimos en el ejemplo de Elías con Eliseo. Y eso ahora aquí lo estamos también viendo en el ejemplo de Jesús con sus discípulos. Vemos a la misma vez en este pasaje, solo en el verso 15, por supuesto, porque no podemos quizás por factor tiempo ir más allá. Pero fíjense cómo también vemos que profundamente este verso 15 del capítulo 15 de Juan nos da una pista o nos revela, nos muestra que la experiencia de discipulado que Jesús tuvo con sus discípulos tuvo una revelación personal también, no tan solo el deseo de Él establecer una relación de amistad con sus discípulos. Fíjense, Jesús estaba en todo su derecho de solamente permitirles a ellos que fueran siervos de Él. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Verdad que sí? Porque Él es Dios, Jesús era Dios. Así que Él como amo podía decirle, hey, ustedes solamente son mis siervos. Pues quédense hacia, vamos a trazar la línea aquí. Pero Jesús, siendo la encarnación viva de la humanidad perfecta, Él supo ser amigo sin dejar de ser Señor de ellos, afirmándoles que ya no serían conocidos como sus siervos, sino como sus amigos, pues una relación de ese tipo es como la tubería a través de la cual la vida puede transmitirse en relación a lo que es la vida del impacto espiritual. Número 2, como ya les dije, vemos aquí también la revelación intencional de parte de Jesús, porque Él les está diciendo a sus discípulos, los voy a llamar a ustedes amigos, porque lo que yo conozco del Padre se los voy a dar a conocer a ustedes. Y ese dar a conocer, ¿qué significa? Ese dar a conocer significa que Jesús, lo que de Jesús podían conocer en relación a inclusive el carácter de Dios, Él se los iba a revelar. Y aquí Jesús no se está refiriendo solamente a verdades que Él le transmitió a sus discípulos, sino a la realidad de que ellos conocerían el carácter del Padre a través de ¿quién? De Jesús. Conocerían el amor del Padre, conocerían la misericordia del Padre, conocerían también el poder de Dios a través de Jesús, porque ellos vieron cómo Él multiplicó los panes y los peces, ellos vieron cómo Él sanó a los enfermos, pero de alguna manera u otra, todo eso lo vieron sobre la realidad de una relación cercana que tenían con Jesús. Y en eso, pues obviamente vemos también el tercer elemento dentro de esta dinámica, y es el hecho de que Jesús no tan solamente basó su vínculo con sus discípulos sobre la base de una relación cercana, sobre la base de una revelación intencional de parte de Él hacia sus discípulos, sino también mostró como base de la relación de discipulado con sus discípulos una formación basada en la comunión y no tan solo en la instrucción. Me llama la atención el hecho de que Jesús no tuvo una escuela de discipulado. Jesús no tuvo una escuela de discípulos donde se reunían de 7 a 8 todos los martes. Donde Él dijo, voy a tener un currículo con ustedes que me prestaron y entonces vamos a ir sobre las bases. No. En la dinámica del diario vivir, mientras andaban con Él, mientras interactuaban con Él, mientras Jesús enfrentaba a los enemigos y a la oposición contra los enemigos, ellos veían cómo Él reaccionaba. Ellos pudieron ver, como bien Jesús le dijo a uno de sus discípulos, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, cuando uno de ellos preguntó, muéstranos al Padre y nos bastará, porque andaban cerquita de Jesús.
Y esto nos presenta a nosotros un marco de referencia de cómo obviamente nosotros necesitamos vivir en relación con Jesús, ¿verdad que sí? De esta forma. Pero también nos presenta un marco de referencia de cómo nosotros ahora podemos, ya sea desde el lado de nosotros ser discipuladores, conectar con la gente que está a nuestro alrededor, o desde el lado de nosotros ser discípulos, saber cómo nos vamos a manejar en ese tipo de relación. Porque hermano, si usted me pregunta a mí cuál es la razón de ser de la iglesia, bíblicamente hablando, la razón de ser de la iglesia es que hagamos discípulos. Es que seamos y hagamos discípulos. Y obviamente nosotros miramos hacia afuera, pero Dios nos llama primero a que nosotros podamos crear relaciones significativas en donde juntos nos desafiemos a crecer y a madurar en la fe. Hay otro pasaje interesante que no leímos al principio, pero ahora lo vamos a leer en Marcos capítulo 3, verso 14, que también añade a lo que yo estoy aquí comunicándoles a ustedes en cuanto a estas ideas que nos ayudan a entender la relación de discipulado que Jesús tuvo con sus discípulos. Marcos capítulo 3, verso 14 nos dice de la siguiente manera: y estableció a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Fíjense lo que notamos aquí. ¿Qué notamos aquí? Notamos la prioridad de ¿qué? De una relación. Escogió a 12 para que estuvieran con él. Porque la prioridad de Cristo con nosotros es que nosotros andemos en relación con Él. Pero también la prioridad de Dios para nosotros es, porque así como dice el texto en Juan, así como el Padre Jesús dijo, me envió, yo los he enviado a ustedes para que hagan lo mismo. Testimonio les he dado para que ustedes sigan mis pisadas. Quiere decir que entonces ese mismo marco de referencia es el que yo debo de tener. Todos nosotros, de alguna manera u otra, deberíamos llegar al punto, que es el desafío quizás al final del sermón, me estoy adelantando, a poder tener a alguien, ya sea que está o enriqueciendo mi vida, o alguien en quien yo estoy invirtiendo y enriqueciéndole la vida. Si usted me pregunta a mí, yo oro, Señor, mi deseo es que en nuestra iglesia llegue el momento donde cada uno de nosotros pueda tener un discípulo, donde tú puedas decir, yo tengo una discípula, yo tengo a alguien en quien estuve por un periodo de tiempo invirtiendo a través de una relación, desafiándole a crecer en el Señor, y ahora esa persona, terminamos este tiempo, ahora te toca a ti hacer lo mismo con otro. Esa dinámica dentro de la realidad de una iglesia es lo que la Biblia nos llama a que nosotros vivamos. No solamente a que participemos de un programa donde nosotros recibimos una exposición bíblica y donde nosotros cantamos y alabamos, todo eso es bien bueno, pero realmente dentro de nuestro tiempo en la semana, la cantidad de tiempo que invertimos estando aquí es mínima versus todo lo que es la realidad de nuestro tiempo extra al que invertimos aquí. Así que haciendo esto, hermanos, vemos cómo Jesús nos da una pista, estableciendo como prioridad, lo tenemos por ahí, el estar con sus discípulos. ¿Con qué propósito? Para poder formarlos. Para poder formarlos. Y una vez formados, poder ¿qué? Enviarlos. ¿A qué? A que hagan lo mismo. A que hagan lo mismo. Esta verdad, amados, es una verdad que nosotros vemos a lo largo de toda la Escritura, y mi oración es que al nosotros exponernos a ella, de aquí se levante un deseo en el corazón de cada uno de nosotros de decir, Señor, yo quisiera tener una relación discípulo-mentor con alguien. Yo quisiera poder ser discipulado por alguien. Yo quisiera discipular a alguien. Yo quisiera tener una relación con alguien en quien yo pueda vertir todo lo que de manera imperfecta yo he vivido y he aprendido en mi relación cristiana, para que esa persona pueda ser enriquecida y a su vez pueda convertirse en un instrumento de Dios que haga lo mismo a favor de otros. Cuando nosotros miramos este concepto en la vida de Jesús y sus discípulos, vemos que el mismo se da dentro de unas bases importantes. Y eso es lo que yo también deseo compartirles hoy en el tiempo que me queda. Cuando le damos un vistazo a otros pasajes en el Evangelio, vamos a ver desde varias perspectivas algunos de los principios que marcaron
la relación de discipulado que Jesús desarrolló con los hombres que Él escogió. Y como así vimos en los pasados ejemplos, aquí también vamos a ver algunos, y el primer elemento que nosotros vemos es el elemento del llamado de Dios. Vemos que Jesús, como el maestro, Él tuvo la iniciativa de acercarse a aquellos a quienes Él estaba siendo inquietado por el Padre a invertir. Nos damos cuenta de que Jesús, cuando decidió mirar a quienes escogería, dice la palabra que Él se la pasó la noche como orando, buscando la dirección del Padre. Y en esa dirección Él supo hacia dónde dirigirse. ¿Por qué? Porque Él pudo discernir en quienes Dios ya estaba trabajando. Y es por eso que vemos esos pasajes como lo tienen ahí en la pantalla. Los tenemos resumidos porque no los vamos a leer completos. Pero tenemos, por ejemplo, Mateo 4:19, donde Jesús se acerca a sus discípulos, aquellos que Él escogió, algunos de ellos en este momento en Mateo capítulo 4, verso 19, y les dice: vengan en pos de mí, y yo les haré pescadores de hombres. En Marcos 1:17, venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Desde ahora serán, dice Lucas 5:10, pescadores de hombres. En estas instancias Jesús indicando que el discipulado es un llamado personal, pero también transformador. Cuando tú dices, ok, yo estoy en el punto en el que yo voy a ser obediente a Dios y me voy a acercar a alguien en quien yo voy a empezar a desarrollar una relación cercana de amistad para enriquecernos espiritualmente, ayudarnos a crecer en el Señor y desafiarnos a la vida piadosa. ¿Qué objetivo tiene el que eso ocurra? ¿La necesidad de compañía? No. Es el desafío a transformar. El desafío a nosotros poder servir como instrumentos en las manos de Dios para la transformación de otras personas. La Biblia dice que hierro con hierro se aguza. Y Dios usa a otras personas para transformarnos a nosotros. Dios usa como instrumento a la gente. Yo sé que muchos de ustedes, quizás no todos, pueden recordar personas que en algún momento de su vida le marcaron. Que en algún momento de su vida la relación que tuvieron fue una no necesariamente formal de discipulado, pero sí era una en la que tú sabías que esa relación te enriquecía espiritualmente hablando. Ya sea que esa persona te desafiaba a la oración, te desafiaba a simplemente a la honestidad, o quizás era alguien a quien tú admirabas y decías: a mí me encantaría llegar al punto en donde yo pueda tener una relación con el Señor como la tiene fulano, como la tiene fulana. Saben que en la iglesia esa dinámica es necesario que se pueda dar. Y ya nosotros hablamos a la saciedad de que aquí estamos hablando de Jesús y Jesús es el prototipo perfecto. Pero hablábamos la semana pasada de un Elías. ¿Recuerdan Elías? Elías era un hombre depresivo, un hombre que estaba cayéndose en cantos después de que él logró lo que logró. Pero aún así, en su momento más vulnerable, donde él dijo: Señor, quítame la vida, ya no, llévame contigo, ya no sirve para nada esto. Dios le dijo: te toca invertir en otro. Vete y enfócate en Eliseo. De ahora en adelante te vas a enfocar en Eliseo. En su momento de ¿qué? De mayor quebrantamiento y dificultad. Eso queriendo recordarnos a nosotros de que yo no tengo que estar en una posición de perfección, porque ninguno de nosotros la va a estar, sino en una posición de disposición para yo obedecer el llamado que Dios me hace a que yo pueda andar en esta dirección y en este enfoque. Segundo principio que nosotros vemos en la relación de discipulado de Jesús con sus discípulos, que nos hace sentido para nosotros en virtud de nuestra relación con Dios, pero también nos sirve como marco de referencia para nosotros también vivir esa dinámica de relación con otros creyentes, fue la convivencia y la relación cercana. Como les dije al principio, Jesús no tenía un aula donde Él tenía todos los elementos que usualmente pensamos que se necesitan tener para poder transmitir vida a otros y desafiar a otros a crecer, sino que vemos que la convivencia y la cercanía de Jesús con sus discípulos, como ya lo leímos al principio, fue la base que Él utilizó ¿para qué? Para transferir vida, una relación íntima. ¿Sabes que Jesús tenía, Jesús se dice que tenía
muchísimos seguidores, no nada más 12. Se habla de los 70, se habla de mujeres que le seguían, que de hecho sostenían su ministerio. Pero se habla de 12 y más allá de 3 que eran bien cercanos. Aquellos a los que él se llevó al monte de la transfiguración, aquellos a los que él se llevó al Getsemaní. Así que indicando esto que Jesús no tenía favoritos, pero tenía íntimos. Y con eso nos hace a nosotros recordar y nos hace sentir desafiados a que yo debo tener en mi vida gente a quien yo pueda llamar íntimos en la fe. Gente que, ya sea que por la inversión de tiempo que hacen o por el empeño que tienen de transmitir vida y de desafiarme a crecer y de mostrarme amor, me animan a buscar más a Dios, o personas en quienes yo estoy y he decidido invertir. Yo te invito a que mientras yo comparto esto, tú estés orando y pensando, Señor, muéstrame en quién yo puedo invertir. O Señor, yo estoy en la posición y yo confío que Dios nos va a guiar. Yo confío que Dios no nos va a llevar a nosotros acá en esta mentalidad de que no, yo estoy en un momento en el que... No. Yo sé que hay quienes entre nosotros dicen, no, yo no estoy en la posición todavía de estar mentoreando y formando a otros. Necesito ser formado. Necesito que alguien invierta en mí. Señor, trae a alguien. Y yo te garantizo que Dios va a inquietar a alguien. Dios va a inquietar a alguien a que lo pueda hacer. Tercer elemento importante que vemos. Primero hemos visto el llamado, porque vemos que en esa dirección es una invitación, ¿verdad? Una invitación a una relación con miras a una experiencia transformadora. Vemos que esto se da en la convivencia y en la relación cercana. Pero esto también implica algo importante y lo vemos en el punto número 3 aquí que les comparto, en la enseñanza intencional. Fíjense que la enseñanza y la transmisión de información es importante. No es que no es importante, es muy importante. Pero fíjense dentro de qué fundamento se da. Desde el fundamento de una relación, desde el fundamento de un desafío a la transformación. Y esto lo vemos en Mateo 5 del 1 al 2. En Mateo 5 del 1 al 2, multitudes estaban escuchando a Jesús. Pero principalmente, ¿a quién él les estaba enseñando? A sus discípulos. Y dice, y subió al monte, 5 del 1 al 2, subió al monte y abriendo su boca, ¿qué hizo? Les enseñaba. Abriendo su boca les enseñaba. Esto es hablando del sermón del monte. Este es el inicio de las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres, bienaventurados. ¿Qué hacía Jesús? Sí, enseñándole la palabra. ¿Por qué? Porque, ¿qué yo puedo dar? Nada. Yo no puedo dar nada, si no es lo que de Dios he recibido. ¿Y qué de Dios hemos recibido? Su verdad que nos ha transformado y nos sigue transformando. Así que si la experiencia del discipulado no incluye la Biblia, estamos perdiendo el norte. Amén, hermanos. Incluye eso. La formación espiritual y el conocimiento, la vida espiritual, se nutre sobre la experiencia de nosotros comprender y aprender la palabra de Dios. Fíjense ahí mismo, lo tenemos en Marcos 4:34. Marcos 4:34, hablando acerca de la parábola del sembrador, Jesús hablaba y declaraba muchas cosas por parábola. ¿Pero qué hacía con sus discípulos? Con sus discípulos, una vez la multitud se iba, ¿qué hacía con los cercanos, con aquellos que tenían una relación? A todos les transmitía información y a algunos los dejaba como que medio turbados. Pero a sus discípulos, dice Marcos, en particular, les declaraba y les explicaba todas las cosas. Porque tenía un propósito con ellos. Entonces, hay cosas que en tu experiencia de fe, tú no vas a comprender del todo escuchando a un predicador desde el púlpito. Hay muchas cosas relacionadas a la vida cristiana que tú vas a comprender y a apreciar a través de la relación que tengas en el piso y en tu diario vivir. ¿Con quién? Con otros creyentes imperfectos como tú,
que están luchando con las batallas de la vida como tú luchas, tratando de agradar a Dios y de vivir para Dios. Amados, esa es la experiencia de la iglesia. Y eso es aquello por lo cual nosotros oramos. Eso es aquello por lo cual yo creo que Dios nos tiene aquí. Pues la gente está sedienta de tener amigos. ¿Usted no se ha dado cuenta de eso? ¿Cuántos amigos, cuántas personas en su vida usted puede llamar verdaderos amigos? ¿Cuántos? Los dedos de la mano no nos sobran. No sobran, ¿verdad que sí? Porque no todo el mundo, vamos a decir, se ha ganado el derecho. Pero ¿qué diferencia hace cuando tú empiezas a notar en tu vida a alguien a quien tú le importas? ¿Verdad que sí? Alguien que se preocupa por ti en saber cómo estás. Alguien que te llama. O alguien que te dice, oye, ¿qué tal si nos reunimos cada 2 semanas y nos tomamos un café? Y hablamos un poco acerca de lo que estamos aprendiendo en los grupos CCD. ¿Qué tal? ¿Qué tal si podemos orar juntos por nuestras familias? ¿Qué tal si nos reunimos por Zoom? ¿Qué tal si nos llamamos una vez al mes y construimos? ¿Qué tal si leemos un libro juntos? Y esto no está ni en el currículo de Academia Bíblica, ni está, no. Ni le tengo que pedir permiso al pastor para eso, ni nada por el estilo. Sino yo disponiendo mi vida a ser un instrumento que enriquezca a otro. Amado, a eso es a lo que Dios nos está llamando. Dios nos está llamando a hacer eso, inclusive aún con gente que no está entre nosotros. Usted sabe que en su trabajo hay muchas personas que necesitan una amiga, un amigo. Y que están pasándolas difíciles y no tienen con quién hablar. Y que quizás están hasta, yo he escuchado, no haga eso hermanos, pero yo he escuchado y he leído artículos donde hay gente que le está pidiendo consejos al AI. Consejos para resolver problemas matrimoniales, consejos para, oye, ¿cómo me reconcilio con mi esposa? Entonces, sí, y la inteligencia artificial, ChatGPT o Gemini, los que sean, te dan todo un desglose de cosas que tienes que hacer. Porque la gente, amado, está tan necesitada de conexiones verdaderas y significativas que están acudiendo a lo que le parece más fácil. Y estamos tan ocupados que hay veces que el tiempo, ¿verdad?, no nos da. Pero, amados, busquemos la manera de que esto pueda hacerse realidad dentro de nuestro proceso de vida, porque esto definitivamente nos va a enriquecer de manera poderosa. Fíjense que sus discípulos, en esta misma intención donde Jesús, ¿verdad?, les enseñaba, Marcos 4:34, Lucas 11:1, perdón, cuando los discípulos veían a Jesús orando. Yo me imagino, imagínense ustedes escuchar a Jesús orando al Padre. Eso tenía que ser maravilloso. ¡Wow! Oye, este caballero ora de una manera increíble. Pues de momento los discípulos escuchando a Jesús se maravillaban. Y le dijeron, oye maestro, capítulo 11, verso 1, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Y Jesús les enseñó a orar. Oye, cuando ustedes oren, oren así. Y la oración del Padre Nuestro, que es una oración modelo, que comprende quizás 5 o 6 puntos importantes que debe tener toda oración a Dios, fue lo que Jesús le enseñó a sus discípulos. Háganlo de esta manera, adoren a Dios, reconozcan su voluntad, pidan por sus necesidades, peleen la guerra espiritual en oración y reconozcan que Él es el Rey. Y denle gracias. Así que en esas instancias, mis amados, hay personas que van a aprender a orar y a conocer a Dios, no a través del pastor, sino a través de ti. ¿Sabías eso? A través de ti. A través de ti. Y esto a mí me pone en una posición en la que yo digo, wow, si esto es así entonces, yo necesito desarrollar mi relación con Dios. Porque si Dios me va a usar a mí y Él cuenta conmigo, wow, eso es lo que hace diferente al Evangelio. Lo que hace diferente al Evangelio, el Evangelio bíblico, es que nosotros todos somos, dice la palabra, tenemos el sacerdocio de Cristo. Él nos ha dado a nosotros la capacidad de nosotros poder ser instrumentos para ayudar a otros a que puedan acercarse a Dios. Eso es una bendición.
Significa esto que Jesús, haciendo lo que hacía, les enseñaba tanto en público, pero también en privado. Cuarto elemento, yo espero que usted esté agarrando estos principios, ¿verdad?, que vemos en la experiencia de Jesús relacionándose en entornos de discipulado, relaciones de discipulado con aquellos a quienes Él escogió, para que apreciemos esa realidad, para que vivamos en este tipo de dinámica con Jesús, amén. Para que vivamos en esta dinámica con Jesús. ¿Cuántos de ustedes pueden dar testimonio de que es la intimidad de tu relación con Dios donde Dios te enseña cosas que no te enseña mientras estás aquí, sino en la intimidad? ¿Cuántos de ustedes no se han dado cuenta de que no necesariamente tienes que estar en un culto del domingo para que Dios te hable? Por cuanto la base de la manera en la que Dios interactúa con nosotros es en la vida, hasta manejando en el highway, en un tráfico, de momento Dios te recuerda una palabra y tú eres ministrado allí. ¿En dónde? En la dinámica de la vida regular. Pues de esa misma manera, así como Dios lo hace contigo, Dios te llama a que tú lo puedas hacer con otros. Oye, quizás esto, como hablaba con alguien ayer, que se sentía inquietada a compartir un devocional con su hija. Oye, voy a empezar a leer un devocional con mi hija. Quizás a lo mejor tú que estás aquí, la primera persona con la que tienes que empezar a hacerlo es con tu hijo o con tu hija. Quizás. Es más, hasta con tu hijo inconverso o con tu hija inconversa, pregúntale. Oye, ¿te animarías a una vez a la semana? Vamos a leer este devocional juntos y orar. No sé, quizás Dios use eso para despertar interés por las cosas de la fe. No sé, estoy aquí diciendo cosas así al aire, pero a lo mejor Dios quiere que tú las escuches. Número 4, amados. Otro elemento importante que vimos y que vemos en la relación que Jesús tuvo con sus discípulos y que es bien importante es el modelaje. Es el modelaje. ¿Por qué, amados? Porque mis acciones siempre van a hablar más fuerte que mis palabras. Siempre. De hecho, hay veces que nuestras acciones hablan tan fuerte que no dejan que la gente escuche lo que les tenemos que decir. Entonces, en esas instancias, por esa razón, es que Pablo le dice a Timoteo, oye, sé ejemplo de los creyentes. Como líder, sé ejemplo de los creyentes. En palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Yo puedo pensar en distintas personas en mi vida. Muchas de ellas que no necesariamente se sentaron a darme un estudio bíblico, pero que yo recuerdo, y algunos hasta dentro de mi experiencia de estar aquí entre ustedes, que nunca me han dado un estudio bíblico, pero que con su vida me han ministrado servicio, por ejemplo. Yo tengo en mente personas que me han ministrado servicio, que me han ministrado misericordia. Yo tuve, por ejemplo, cuando estuve convaleciendo con mi tobillo recién operado, a mí me bendijo varias visitas que recibí. Una de ellas me sorprendió. Me sorprendió y cuando llegaron, estuvieron conmigo solamente y al final me dijeron, pastor, queremos orar por ti. Y yo, wow, esto es lo que yo hago con la gente. Pero mira, Dios inquietó a 2 hermanos que vinieran y me visitaran y oraran por mí. E inquietó a otros que me llevaran pollo a la brasa, aleluya. A esos Dios los inspiró. Me llevaban pollo a la brasa, yuca y me llevaron fries también. Y yo estaba gozando, danzando allí en casa, con una pierna solamente. Fíjense, amados, cómo esos detalles son los que sí los esperamos del pastor, pero tienen que darse de manera espontánea entre nosotros, sin necesitar llamar a alguien a que me dé permiso para que lo haga, porque yo no necesito pedir permiso para mostrar amor. Yo no necesito pedir permiso para mostrar misericordia. Yo no necesito pedir permiso para vivir la experiencia de la fe cristiana. Así que quizás entre nosotros hay personas que son nuevecitas y han llegado, que quizás todavía no están conectados y que Dios sí nos está llamando y estamos haciendo el intento, ¿verdad, Luisa? Yarisis y todos los que estamos aquí, Alex, ¿verdad que sí? Estamos haciendo el intento de poder conectar a los nuevos que llegan, de poder animarlos, de poder llamarlos. Estos hermanos los llaman, les mandan mensajes, hey, casi como que vengan, no se vayan. Pero ¿qué tal si tú que estás aquí dices, oye, voy a mirar a esas personas nuevas que están llegando y voy a ser amigo de ellos? Voy a ser amigo de ellos. Voy a acercarme, oye, ¿dónde vives? Oye, aquí está mi número si necesitas algo.
estoy aquí. Oye, ¿cuándo nos podemos ver para tomarnos un café? Pero ¿qué pasa? En la dinámica de vida se nos olvida eso y no es como maliciosamente, es que estamos tan ocupados en tantas cosas, pero es como despierta. Esa relación puede comenzar a ser una en la cual tú puedas empezar a invertir para discipular a alguien y modelar algo que esa persona necesita. Jesús dijo en Juan capítulo 13, verso 13, ejemplo les he dado a ustedes. Y esto fue cuando Jesús le iba a lavar los pies a sus discípulos. Yo, que soy el Señor, les he lavado los pies a ustedes. Ahora esto mismo ustedes tienen que hacerlo entre ustedes. Ejemplo yo les he dado. Porque el ejemplo, amado, habla más que 1000 palabras. Mateo 11:29. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Venid a mí los que están trabajados y cargados, yo les haré descansar. Vengan a mí, pero también, además de venir a mí, aprendan de mí. Porque Jesús discipulaba a través de ¿qué? Del ejemplo. Escuchaba durante estos días algo que me llamó mucho la atención. Y es que nosotros transmitimos lo que somos. Nosotros reproducimos en aquellos que están a nuestro alrededor lo que somos. No lo que decimos que somos, sino lo que realmente somos. Eso es lo que nosotros transmitimos. Y en esas instancias esto a mí, pues por supuesto me desafía. Porque yo estoy en un proceso en el que Dios me tiene que seguir enseñando. Pero sé que eso va a ser determinante para el impacto que yo provoque en la vida de otros. Procura que Dios esté haciendo algo en tu vida. Porque si Dios está haciendo algo en tu vida, si la fe que tú vives es una fe real y vibrante, te garantizo que aún sin tú tener que decir palabras, tú vas a ser de bendición a gente que está alrededor tuyo. Fíjense cómo en estas instancias entonces, Jesús no solo enseñaba con palabras, sino también con su ejemplo. Otra manera, quizás les comparto dos más y terminamos. Otra manera, otro principio que gobernó el proceso dentro del cual Jesús se relacionaba con sus discípulos, que nos sirve a nosotros como punto de referencia, era también la corrección, porque Jesús no tan solamente, amado, les modelaba la vida piadosa, Jesús no tan solamente los invitaba a que subieran al monte para enseñarles, Jesús no tan solamente convivía con ellos, oye, comía con ellos, qué buena gente es Jesús, sino que también Jesús, ¿sabes qué hacía? Los corregía. Porque escúchame bien esto, hermano, esto es algo que yo he aprendido poco a poco, porque antes en mi ignorancia lo había olvidado. Cuando tú convives con alguien, creas un vínculo relacional, esa persona siente que tú le importas. Cuando esa persona es una que ha visto el ejemplo tuyo, cuando esa persona ha sido una en la que de alguna forma se ha creado esa dinámica en la que es evidente el amor, tú te estás ganando el derecho de algo. Y es de poder corregir. Hay gente a quienes yo no me atrevo a corregir, aun cuando soy pastor. ¿Por qué? Porque no me he ganado el derecho de hacerlo. Hay gente que yo no he amado lo suficiente como para darle las orejas. Hay otros que sí. Hay otros que evidentemente si confunden mi corrección, pues tienen un problema porque ya les he demostrado amor. Y ese es el estilo de Jesús. El estilo de Jesús, usted lee en Apocalipsis, cuando Él se dirige a las iglesias del Apocalipsis, usted no se ha fijado que antes de Él meterle, como decimos nosotros por ahí, el tablazo, el reglazo ahí bien fuerte, Él les dice, como a la iglesia de Éfeso, por ejemplo, yo conozco tus buenas obras. Oye, tú eres excelente. Y es como que te están adobando para después asarte. Te están adobando y luego entonces te meten al horno. Conozco tus obras, eres excelente, le doy gracias a Dios por ti, pero tengo algo contra ti. Reconozco todo lo bueno. Ahora ustedes se van a asustar porque cuando yo los empiece a afirmar, oye, tú eres un hermano excelente, amoroso, oye, qué especial tú eres, este pastor me va a decir algo ya mismo. Posiblemente sí. Y si usted lo tiene que hacer conmigo, hágalo igual. Porque no es hipocresía, es el reconocimiento de que cuando corregimos necesitamos la verdad, pero también necesitamos hacerlo con misericordia.
La Biblia dice que en Proverbios que con misericordia y verdad se corrige el pecado. De hecho, la palabra dice en Gálatas que cuando lo vayas a hacer, lo hagas con mansedumbre, porque tú no puedes perder de vista que tú puedes estar en la posición en la que vayas a ser reprendido en algún momento. Y si tú crías cuervos, te sacarán los ojos, dicen por ahí. Así que de la manera en la que tú siembras vas a cosechar, dicen también por ahí, la Biblia lo dice. Quiere decir entonces que sí, en las experiencias de las que estamos hablando de relaciones de discipulado, hay espacio para la corrección. Hay espacio para el desafío. Oye, yo creo que esto no está bien. Yo creo que esto es algo en lo que podemos mejorar. Yo creo que esto es algo que tiene que cambiar. Y Jesús no tenía reparo en hacerlo. En Juan 16, verso 23, Pedro le dice a Jesús, oye Jesús, cuando Jesús le dice a ellos que ya iba pronto a morir en la cruz y que iba a tener que ir a Jerusalén para sufrir a manos de los escribas y fariseos y saduceos. Pero Pedro le dice, no, que tal cosa no te acontezca, Jesús, bendito, como decimos los puertorriqueños, ay bendito, no permitas que te pase eso. ¿Y qué hace Jesús? Los reprende. Aléjate de mí, Satanás. No pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Tu mirada, estás muy desenfocado. Apártate de mí, lo confrontó. Porque hay veces donde nosotros tenemos puntos ciegos y necesitamos a alguien que con amor me diga, hey, Alexis, yo creo que aquí se te fue la línea. Yo he tenido veces donde eso ha pasado. Hey, yo creo que aquí se te fue la mano. Y qué bendición poder tener gente que te ame lo suficiente para atreverse a hacer eso, pero hacerlo no aplastantemente, sino con respeto, con misericordia y con amor. Nosotros lo necesitamos. Nosotros lo necesitamos. Jesús lo hizo. Marcos 9:33. Fíjense que Jesús no desaprovechó la oportunidad para confrontar a sus discípulos cuando ellos estaban peleando de quién era el más importante o mayor entre ellos. Él aprovechó el momento para confrontarlos. Cuando uno le pidió y le dijo, oye, cuando vengas en tu reino, permite que yo me siente a tu derecha y el otro que yo a tu izquierda. Jesús los confrontó. Él dijo, no, entre nosotros no es así. El que quiera ser grande necesita ser servidor de todos. También en otro momento lo vemos en Lucas 9:54, donde Jesús reprende la actitud incorrecta de Juan y de Jacobo cuando Jesús iba camino a Jerusalén y los samaritanos se lo impidieron. ¿Qué dijeron Juan y Jacobo? Señor, permítenos orar para que venga fuego del cielo y consuma a esta gente. Y Jesús les dijo, wey, cójanlo con calma. Cójanlo con calma, esto no es una actitud piadosa. Jesús confrontando a los hijos del trueno, que en un momento particular estaban actuando de manera intemperante. Así que fíjense cómo las relaciones de discipulado proveen para ese espacio. Número 6, para ya terminar, también la delegación en la práctica, lo vimos en los versos anteriores, la impartición de autoridad. Jesús le dio autoridad para que predicaran, para que sanaran. Jesús sanaba, pero fíjense qué interesante, Él no monopolizó todo, sino que también las relaciones de discipulado son la plataforma a través de la cual tú eres un instrumento de Dios para capacitar a otros, para que puedan hacer la obra del ministerio. Así que tú, líder que estás aquí, eso yo se lo he compartido a los líderes, a los ancianos, lo estuvimos hablando en la reunión del miércoles. Necesitamos enfocarnos en alguien, en que nosotros podamos reproducirnos dentro de lo que yo hago. Hey, vente, vamos a hacerlo juntos, para que tú puedas aprender y podamos crecer, y tú puedas crecer y puedas entrar en ese proceso. El acompañamiento en momentos difíciles, oye hermanos, dicen por ahí que si tú quieres crear una relación profunda con alguien, sirve con esa persona. Sirve con esa persona en el ministerio. Únete a servir con una persona en el ministerio. Pero si tú quieres crear una relación cercana e íntima con una persona, sufre con ella. Sufre con ella. Dime si es o no es cierto que las personas que en un momento difícil y de dolor se acercan a ti son personas que guardan un lugar muy especial en tu corazón. Yo los recuerdo. Cuando viene la tragedia, cuando lo pierdes todo. Yo recuerdo gente en un momento bien difícil que vivimos en Puerto Rico luego del huracán María. Gente que llegó en un momento dado con una compra. Que de momento llegaban y estábamos haciendo una fila para echar gasolina de 2 horas
y pasaba y decía, pastor, aquí está para que usted vaya y compre gasolina. Cosas así, cosas que tú dices, pero ¿cómo es posible? Un momento donde nos quedamos sin trabajo, no se quedó sin trabajo, sino ella renunció a su trabajo y económicamente estábamos bien apretados. De momento llegó un cheque de una cantidad que necesitábamos de un compañero de trabajo que nunca nos dijo nada y llegó y era lo que necesitábamos. Esa persona que ocupa un lugar especial en mi corazón, todavía lo recuerdo, porque en el sufrimiento fue movido a misericordia. Déjate mover a misericordia cuando veas a otros que sufren, porque esa puede ser una oportunidad para que una relación de discipulado se pueda formar y para que tú puedas transmitir vida a esa persona. Entre nosotros eso debe ser así. En un momento dado, dice la palabra en Lucas 22, que Jesús mismo se enfrentó a Pedro y obviamente Jesús le dijo a Pedro, Satanás ha reclamado tu vida para zarandearte como a trigo, pero yo he orado por ti, para que tu fe no falte. Fíjate que interesante. Yo he orado por ti para que tu fe no falte. De igual manera lo vemos en otras instancias y finalmente lo vemos también en la comisión final. Todo esto va como en un proceso, si se fijan, todo empieza con un llamado, luego todo continúa con una convivencia cercana y así a su vez una enseñanza intencional, un modelaje de vida, una corrección intencionada para la formación del carácter, una delegación en la práctica para que esa persona pueda tener la oportunidad de también crecer en el ministerio, un acompañamiento en momentos difíciles, pero todo aterriza ¿a dónde? Busque conmigo este pasaje, capítulo 20 de Juan, y con esto termino. Capítulo 20 de Juan, verso 21. Y subráyelo en su Biblia. Juan 20, 20. Jesús le dice a sus discípulos, 20, 21, perdón. Paz a ustedes, como el Padre me ha enviado, así yo los envío a ustedes. Y con eso, entonces, culmina esta dinámica de la experiencia de Jesús al discipular a sus discípulos, al tener una relación con aquellos que escogió, comisionándolos para que lo que Él hizo con ellos, ellos lo hagan con otros. Y hermanos, todo esto suena muy bonito, ¿verdad? Pero esto es algo que solamente va a ocurrir si primero cada uno de nosotros tomamos la firme determinación, vayan pasando los hermanos para que terminemos con un cántico hoy, si nos determinamos en fe a seguir seriamente a Jesús. Si nosotros nos determinamos a seguir seriamente a Jesús, esto va a darse entre nosotros porque Él es quien pone el querer como el hacer. Desde la posición de la persona que discipula a otro creyente, es necesario que se entienda esto. Que nadie puede dar lo que no tiene, ni transmitir aquello que no es genuinamente. Y es por eso que a la hora de la verdad nos va a tocar tomar una decisión. Ya sea tomar en serio mi relación personal con el Señor, pero también puede ser el decidir ser humilde y enseñable. También puede ser el que a la hora de la verdad ya me toque el decir, ya no voy a dejar de jugar a ser cristiano, o voy a dejar de jugar a ser religioso, voy a dejar de jugar a simplemente participar de la experiencia de la iglesia, voy a tomar en serio mi relación con Dios. Y eso es lo que de alguna manera el Señor nos recuerda hoy, de que siempre hay espacio para crecer, amén. Siempre hay espacio para crecer, siempre hay espacio para nosotros dar un paso adelante que nos lleve a una dinámica de mayor cercanía con Dios. Porque todo lo que he hablado aquí solo hace sentido si Jesús está sentado en el trono de tu corazón. Esto va a ser algo que tú vas a anhelar si Jesús está sentado en el trono de tu corazón. Si no, esto va a ser simplemente un mensaje bonito. Y mi oración es que se vuelva algo donde nosotros digamos, yo quisiera y voy a hacer lo que sea de mi alcance hacer para que esto pueda volverse una realidad en mi vida. Amén. ¿Qué tal si estamos de pie? Y mientras cantamos este último cántico,
yo te invito a que reflexiones y le pidas al Señor, Señor, ¿cómo tú me llamas a aplicar esto? ¿Cómo tú me llamas a aplicar esto? Y yo voy a confiar, porque es necesario que confiemos, de que el Señor, que te conoce mejor que yo, te va a guiar a ti a tomar decisiones que te lleven a poner en práctica lo que aquí hemos hablado. Amén. Esa es nuestra oración. Vamos a orar. Amado Dios, gracias por tu palabra y por recordarnos estos principios que tú deseas que nosotros llevemos a cabo y que no solo se queden en conceptos aprendidos académicamente, sino que se vuelvan parte de nuestra vida. Ayúdanos a tener corazones de discípulos, pero también ayúdanos a poder vernos como personas que podemos edificar la vida de otros. Ayúdanos a vernos de esa manera, ayúdanos a crecer para que podamos ayudar a otros a crecer. Y aún, Señor, si entre nosotros hubieran hermanos o personas que están en la posición en la cual dicen, yo todavía estoy demasiado quizás reciente en mi interacción con la fe, quizás soy recién convertido, necesito ser discipulado, yo necesito ser mentoreado, que Señor, tú guíes y nos guíes como iglesia a no nada más ofrecer lo que ofrecemos para que esos hermanos puedan crecer, sino también que tú muevas hermanos y hermanas con el deseo de poder acompañar a otros y ser amigos, como dice tu palabra, que tú, Jesús, lo fuiste con tus discípulos. Señor, permítenos ver eso, porque si esto es algo que se continúa dando entre nosotros, dice tu palabra que el mundo va a creer que tú realmente nos estás enviando, porque ven tu amor dándose entre nosotros y haciéndose realidad. Ayúdanos, Señor, a vivir en esta dirección. Para tu gloria te lo pedimos, en el nombre de Jesús. Amén.